le preguntaron a Feynman por qué los imanes se repelen. El hombre que ganó el Nobel precisamente por describir la fuerza electromagnética con los modelos matemáticos más precisos de la historia, habló durante 3 minutos. Y al final se detuvo. No puedo explicarlo, dijo. En este vídeo vas a entender esa respuesta. ¿Y por qué nadie ha podido darla jamás? Coge 2 imanes. Ahora mismo, si los tienes cerca, hazlo. Ponlos con el mismo polo enfrentado y empújalos el uno hacia el otro. Siente esa resistencia. Es real, está ahí, no hay ninguna duda. Entre los 2 imanes no hay nada, solo aire. Y sin embargo, algo los separa. Algo empuja. Llevas toda la vida sintiendo esa fuerza. Y probablemente nunca te has parado a hacerte la pregunta correcta. No cómo funciona, sino ¿qué es eso que sientes? Porque lo que ocurre cuando empujas esos 2 imanes es exactamente lo mismo que ocurre cuando apoyas la mano en una mesa. La misma fuerza, el mismo mecanismo. La mesa no te deja atravesarla porque los electrones de sus átomos repelen a los electrones de los átomos de tu mano. La fuerza electromagnética actuando a escala microscópica. En el imán, esa misma fuerza se amplifica, se organiza, se extiende al espacio. Y de repente, la puedes sentir sin tocar nada. Pero aquí está la cuestión. Si te pregunto por qué la mesa es sólida, podrías decir, los átomos se repelen. Vale. ¿Y por qué se repelen? La fuerza electromagnética. ¿Y por qué existe la fuerza electromagnética? ¿Qué hay detrás de eso? Y aquí es donde todo se detiene, siempre en el mismo sitio. Feynman no estaba siendo modesto cuando dijo que no podía explicar los imanes. Estaba siendo el científico más honesto de la sala. Era 1983. La BBC había enviado a un periodista a entrevistar a Richard Feynman para un programa llamado Fun to Imagine. El periodista llegó con su pregunta preparada. Le parecía simple, obvia incluso. Puso 2 imanes sobre la mesa. Si coges 2 imanes y los empujas, puedes sentir esa fuerza entre ellos, dijo. ¿Qué es eso? ¿Qué hay entre los 2 imanes? Feynman lo miró. Hubo una pausa. Y luego empezó a hablar, pero no sobre imanes. Empezó a hablar sobre qué significa exactamente la pregunta ¿por qué? Sobre cómo cualquier respuesta que des a un ¿por qué? Asume que hay cosas que el oyente ya acepta como ciertas. Siguió hablando. El periodista esperaba, y Feynman llegó al punto. No puedo explicarte la atracción de los imanes en términos de algo que ya conozcas. Si te digo que se atraen como si hubiera gomas elásticas entre ellos, te estoy mintiendo. Porque no hay gomas elásticas. Y si me preguntas por qué las gomas elásticas se contraen, terminaré explicándotelo con fuerzas eléctricas, que es exactamente lo que estaba intentando explicar con las gomas elásticas. Un círculo. Piensa en lo que eso significa. El hombre que desarrolló la teoría más precisa del electromagnetismo que existe, cuyas predicciones coinciden con los experimentos hasta 12 cifras decimales, no podía explicar por qué un imán de nevera hace lo que hace. No por falta de conocimiento, sino porque la pregunta ¿por qué? Tiene un límite. Y ese límite existe en física igual que existe en cualquier otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso en un aula? Aquí nadie te cuenta esto. El colegio te da respuestas, te explica el cómo. Traza diagramas con líneas de campo magnético, te hace memorizar que los polos iguales se repelen, y sigue adelante. La pregunta de fondo nunca aparece en el examen, porque si apareciera, el profesor tendría que decir «no lo sé». Y eso, en un aula, se siente como un fracaso. Pero no lo es. Es exactamente lo contrario. Si esto te está abriendo algo, este canal funciona así. Física real. La que no te enseñaron. Y esto solo es el principio. Si no quieres perderte lo que sigue, puedes suscribirte. Sigamos. Coge un imán ahora mismo. Si no tienes uno cerca,
Piensa en el último que usaste, el de la nevera, el de unos auriculares. Acércalo despacio a una superficie metálica. Siente el momento exacto en que empieza a tirar. Ese punto en el que todavía no lo has soltado, pero ya notas que algo jala. Ahora aléjalo. Vuelve a acercarlo. ¿Notas que hay una distancia concreta en la que la atracción empieza a ser perceptible? Eso tiene un nombre: el campo magnético. Pero el nombre no te dice nada sobre qué es realmente. Solo te dice que los físicos decidieron llamarlo así. La fuerza electromagnética actúa en ese espacio vacío entre el imán y el metal, sin contacto, sin hilo, sin mecanismo visible. ¿Cómo viaja esa fuerza a través del espacio vacío? Faraday no era matemático. En el siglo XIX, cuando la mayoría de los físicos describían el mundo en ecuaciones, Faraday pensaba en imágenes. Visualizaba líneas invisibles que salían de un imán y se curvaban por el espacio hasta llegar al otro polo. Las llamó líneas de fuerza, y sus colegas lo miraban con condescendencia. ¿Líneas? ¿Dónde? No se pueden ver, no se pueden medir, no son reales. Pero Faraday insistió. Cogía limaduras de hierro, las esparcía sobre un papel, ponía un imán debajo, y las limaduras formaban exactamente el patrón que él había imaginado. Las líneas existían, no como objetos físicos, sino como representación de algo real que ocurría en el espacio. Y luego dio el siguiente paso. Si un imán en movimiento puede crear una corriente eléctrica, y Faraday demostró que así era, entonces la electricidad y el magnetismo no son dos cosas distintas. Son dos aspectos de la misma cosa: la fuerza electromagnética. Maxwell lo formalizaría después con 4 ecuaciones. Pero la intuición era de Faraday, un hijo de herrero sin formación universitaria que pensaba en líneas invisibles. Y resultó tener razón. La fuerza electromagnética lo envuelve todo. Está en el imán de tu nevera, en la luz de tu pantalla, en la señal de tu móvil, en los enlaces que mantienen unidos los átomos de tu cuerpo. Y sin embargo, pregunta por qué existe y llegas exactamente al mismo punto que Feynman en ese estudio de la BBC. ¿Qué te dice eso sobre lo que realmente sabemos? Porque hay una diferencia enorme entre saber cómo funciona algo y saber qué es. Y con los imanes, con la fuerza electromagnética, esa diferencia se hace visible de una manera que en ningún otro lugar de la física resulta tan incómoda. Sabes que el sol sale cada mañana, sabes cómo predecirlo, puedes calcularlo. Pero si alguien te pregunta por qué el universo tiene esas leyes y no otras, por qué la gravedad funciona como funciona, por qué la luz viaja a la velocidad que viaja, te quedas sin respuesta. No porque seas ignorante, sino porque la física describe, no justifica. Con los imanes, ese límite aparece antes de lo esperado, mucho antes. Vamos a intentar responder la pregunta de Feynman desde abajo. Desde los átomos. Un imán de nevera parece una cosa sólida, pasiva, sin nada especial ocurriendo en su interior. Cógelo y sosténlo un momento. Ahora imagina que puedes reducirte hasta el tamaño de un electrón y entrar dentro de ese imán. Lo que verías, si pudieras verlo, es caos organizado. Millones de átomos de hierro, cada uno con sus electrones girando. Y aquí está la cosa. Cada electrón se comporta como un pequeño imán. Tiene un norte y un sur. Genera su propio campo diminuto, solo que es tan pequeño que normalmente no lo notas. En la mayoría de los materiales, esos pequeños imanes apuntan en direcciones aleatorias. Se cancelan entre sí y el material no es magnético. Eso es lo que ocurre en el aluminio, en el plástico, en el agua. Pero en el hierro ocurre algo diferente. Los electrones tienden a alinearse en regiones llamadas dominios, zonas donde millones de átomos apuntan en la misma dirección.
Cuando magnetizas un trozo de hierro, lo que haces es alinear esos dominios. Y cuando todos empujan en la misma dirección, la fuerza se suma, hasta que puedes sentirla a distancia con la yema del dedo. ¿Mal? Aquí viene el problema, porque acabas de explicar los imanes con electrones que se comportan como imanes. Y eso es un círculo. ¿Por qué se comportan los electrones como imanes? Eso tiene que ver con el spin del electrón, una propiedad cuántica que no tiene equivalente en el mundo clásico. El electrón no gira literalmente como una peonza. El spin es una propiedad intrínseca, como la carga, que simplemente existe. Y de esa propiedad emerge el campo magnético del electrón. ¿Por qué existe el spin? Aquí es donde la física dice, esto es lo que hay. Es una propiedad fundamental. Punto. No te gusta esto, lo entiendo. Quieres que haya algo más debajo, alguna explicación que cierre el círculo. Pero el universo no está construido para satisfacer esa expectativa. Feynman lo sabía. Y por eso su respuesta al periodista de la BBC no fue evasión. Fue la cosa más honesta que podía decir. Puedo decirte cómo se comporta la fuerza electromagnética con una precisión extraordinaria. Puedo predecir qué ocurrirá cuando acerques dos imanes hasta 12 cifras decimales. Puedo construir una teoría que funciona mejor que cualquier otra en la historia de la ciencia. Pero si me preguntas qué es esa fuerza en algún sentido más profundo, no tengo respuesta. Nadie la tiene. Y eso no es un fracaso de la ciencia. Es exactamente lo que la ciencia es. La fuerza electromagnética y la gravedad comparten una característica extraña. Actúan a distancia, sin contacto, sin nada físico que las transporte de un punto a otro. Newton lo sabía de la gravedad y le inquietaba profundamente. Escribió que le resultaba absurdo que la gravedad pudiera actuar a través del espacio vacío sin que hubiera nada que la transmitiera, y que no creía que ninguna persona con capacidad de pensar pudiera aceptarlo sin más. Y sin embargo tuvo que aceptarlo, igual que todos los demás. Pero lo aceptamos, porque funciona. Con el electromagnetismo ocurrió lo mismo. Faraday introdujo el concepto de campo, decir que el espacio entre los imanes no está vacío, que hay algo ahí, una perturbación del espacio mismo que transmite la fuerza. Maxwell lo formalizó. Einstein lo revolucionó. Y hoy describimos la fuerza electromagnética como el intercambio de fotones virtuales entre partículas cargadas. Partículas que no puedes detectar directamente, que existen solo el tiempo suficiente para transmitir la fuerza y desaparecer. ¿Fotones virtuales? Sí. Partículas que no se pueden observar directamente, que existen en ese margen de incertidumbre que la mecánica cuántica permite. Aparecen, transmiten la fuerza y desaparecen, todo en un instante tan breve que ningún instrumento puede capturarlas. Cada vez que dos imanes se atraen o se repelen, lo que ocurre a nivel fundamental es un intercambio constante, frenético, silencioso, de estos fotones invisibles. ¿Tiene sentido eso? No, en ningún sentido intuitivo. Pero es la descripción más precisa que tenemos. No. No sabes por qué los imanes se repelen. Sabes cómo se repelen. Sabes con qué precisión se repelen. Pero el por qué más profundo sigue sin respuesta. Y esto no es una cuestión de tiempo. Es que ese tipo de pregunta puede que no tenga respuesta en el sentido en que la estamos buscando. La teoría que describe la fuerza electromagnética con esa precisión extraordinaria se llama electrodinámica cuántica. Feynman fue uno de sus arquitectos. El Nobel que recibió en 1965 fue precisamente por eso. Y hay algo casi irónico en que el hombre que construyó la teoría más exacta del electromagnetismo fuera también el que más claramente dijo que no entiende qué es el electromagnetismo en ningún sentido más profundo. Imagina que mides la distancia entre Madrid y Nueva York
y aciertas hasta el ancho de un cabello humano. Eso es, aproximadamente, el nivel de exactitud del que estamos hablando. Los experimentos confirman las predicciones de esta teoría hasta 11 cifras decimales. Y aún así, si le preguntas a cualquier físico qué es exactamente un fotón virtual, esa partícula que transmite la fuerza electromagnética entre dos electrones, te dirá que es una herramienta matemática, una manera de hacer los cálculos, no algo que puedas detectar, no algo que exista en el mismo sentido en que existe esta pantalla frente a ti. Tenemos la teoría más precisa que jamás se ha construido, y su mecanismo central no podemos decir con certeza qué es. Tienes un imán en la nevera ahora mismo, casi con toda seguridad. Ese imán lleva ahí quizás años. Sujeta una nota, una foto, algo. Y en este momento, sin batería, sin enchufe, está ejerciendo una fuerza constante sobre la puerta metálica. ¿De dónde viene esa energía? Los imanes permanentes no gastan energía al sostener cosas. La fuerza electromagnética no consume energía cuando mantiene dos objetos unidos, igual que la gravedad no consume energía para mantener a la Luna en órbita. La energía está en la configuración del sistema, no en un depósito que se vacía. El imán no se agota, no necesita recargarse, simplemente está ahí. Pero si acercas dos imanes con los polos opuestos y los sueltas, se moverán. Habrá movimiento, aceleración, energía cinética. ¿De dónde salió esa energía? Del campo magnético, del espacio entre ellos. El campo tenía energía almacenada y se liberó como movimiento. El espacio vacío entre dos imanes tiene energía. No el imán, el espacio. Eso es lo que Faraday intuía cuando hablaba de sus líneas de fuerza. Que el espacio no estaba vacío, que había algo ahí. Y resultó que tenía razón de una manera que él mismo no podía haber imaginado completamente. El campo electromagnético es real, tiene energía, se propaga, existe independientemente de las cargas que lo generaron. Cuando una estrella a miles de años luz emite luz, ¿qué es una onda electromagnética? Una oscilación de la fuerza electromagnética propagándose por el espacio. Esa luz viaja durante milenios por el vacío y llega a tu ojo. La fuerza electromagnética cruzó el universo para tocarte la retina. Piensa un momento en eso. Maxwell escribió sus ecuaciones en 1865. 4 ecuaciones que describían completamente el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Y cuando las analizó, encontró algo que no estaba buscando. Predecían la existencia de ondas que se propagaban por el espacio a una velocidad determinada. Calculó esa velocidad. Y resultó ser exactamente la velocidad de la luz. Exactamente. Maxwell no estaba estudiando la luz. Estaba estudiando electricidad y magnetismo, y sus ecuaciones le dijeron que la luz era una onda electromagnética, que la cosa que ves con los ojos y la fuerza que mueve los imanes son la misma cosa viajando de forma diferente. La luz que entra por tu ventana ahora mismo, la que calienta la superficie de tu piel, es la misma fuerza que sientes cuando empujas dos imanes juntos. No algo similar, la misma cosa. ¿Cuándo te habían contado eso así? El Gran Telescopio Canarias, en La Palma, capta luz de galaxias a miles de millones de años luz. Lo que está captando, fotón a fotón, es la fuerza electromagnética llegando desde el otro extremo del universo observable. Y la fuerza que lo hizo posible es la misma que pega una nota en tu nevera. La misma fuerza que pega una nota en tu nevera construyó el universo que ves. No es una metáfora. La fuerza electromagnética es responsable de casi todo lo que experimentas como realidad física. La dureza de los objetos, el calor que sientes, la luz, el color, la química entera, todos los enlaces entre átomos, todas las reacciones, toda la biología.
son fuerza electromagnética actuando a escala molecular. Cuando ves algo, fotones golpean tu retina. Fuerza electromagnética. Cuando piensas, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas. Fuerza electromagnética. Cuando respiras, los músculos de tu diafragma se contraen por interacciones entre proteínas. Fuerza electromagnética. No estás rodeado de la fuerza electromagnética. Estás hecho de ella. Y sin embargo, no sabemos qué es. Vivimos completamente inmersos en algo que no podemos explicar en sus términos más fundamentales. La fuerza que mantiene unido tu cuerpo, que hace posible que veas estas palabras, esa fuerza existe como un hecho del universo, sin que haya una razón más profunda que podamos dar. Feynman lo sabía, y lejos de angustiarle, le parecía lo más fascinante de todo. Que cuando miras de cerca cualquier pregunta, descubres que el mundo es mucho más maravilloso de lo que imaginabas. No a pesar de la incertidumbre, gracias a ella. Porque si tuviéramos todas las respuestas, si cada por qué llevara a otra respuesta hasta llegar a un fondo sólido, el universo sería más pequeño. El hecho de que haya un límite, de que la física llegue hasta un punto y diga esto es lo que hay, significa que estamos ante algo genuinamente misterioso. Algo que no inventamos nosotros. Algo que encontramos. Faraday con sus limaduras de hierro, convencido de que el espacio vacío no estaba realmente vacío. Maxwell convirtiendo esa intuición en 4 ecuaciones que predijeron la existencia de la luz. Hertz demostrándolo en 1887, generando ondas de radio en su laboratorio. Murió a los 36 años sin saber que había abierto la puerta a la radio, la televisión, los teléfonos móviles, Internet. Einstein usando el electromagnetismo como punto de partida para la relatividad especial. Y Feynman construyendo la teoría más precisa que existe, siendo lo suficientemente honesto como para decir que aún así no puede explicar por qué un imán de nevera hace lo que hace. 2 siglos de trabajo, mentes extraordinarias, instrumentos cada vez más precisos. Y la pregunta que el periodista hizo en ese estudio de la BBC, en 1983, sigue sin respuesta completa. No porque nadie haya mirado suficientemente bien, sino porque ese es el tipo de pregunta que es. Hay algo que la física hace que ninguna otra disciplina hace igual. Te obliga a distinguir entre describir y explicar, entre conocer el mapa y conocer el territorio, entre saber cómo y saber por qué. La mayoría de las veces en la vida confundimos las dos cosas. Creemos que cuando sabemos cómo funciona algo, sabemos por qué existe. La física te enseña que esas son preguntas distintas. Y que la segunda, el por qué más profundo, puede que no tenga respuesta en ningún sentido que podamos entender. Eso no es una limitación de la ciencia. Es su honestidad más radical. Y es algo que casi nadie te cuenta cuando eres pequeño y aprendes física por primera vez. Coge el imán de tu nevera esta noche. Sosténlo un momento. Siente cómo tira hacia la superficie metálica. Y piensa que eso que sientes en la yema del dedo, esa pequeña tensión, ese tirón invisible, es la misma fuerza que mueve la luz a través del universo, que mantiene unidos los átomos de tu cuerpo, que Faraday intuyó mirando limaduras de hierro y que Feynman describió con una precisión sin precedentes sin poder decirte qué es. Nadie puede decirte qué es. Y sin embargo, ahí está, en tu mano, real como cualquier cosa que hayas tocado.